7 años después, una llamada lo cambiaría todo. Una persona con acceso al S4 del Área 51 aseguraba tener un video de un ser que había sido llevado a esta base en 1989. Un ser que habría muerto durante un interrogatorio en enero de 1990. On Friday, July 26, 1996, the offices of Rocket Pictures, a producer-distributor of motion pictures. Bueno, pues ahí tenemos precisamente esta situación de Rocket Pictures, que es una productora de video, literalmente. Es una empresa que se dedica a crear grabaciones. De alguna forma tuvieron acceso precisamente a estos materiales y sobre todo a entrevistar a Víctor, que es el personaje que de alguna forma habló acerca de todo lo que hay dentro de este complejo del Área 51, porque estuvo al parecer trabajando en esta área, dentro de las instalaciones, y tuvo acceso, por supuesto, a materiales al hacer transfer de análogo a digital. Por ahí ellos vieron que había la entrevista a un ser alienígena y decidieron, pues ahora sí que robársela, literalmente, extraerla para poder posteriormente, poder hacer lo que ellos quisieran con esas imágenes. Así es que el 26 de julio de 1996, en las oficinas de Rocket Pictures, en esta productora, se encuentra con un productor que hoy todavía continúa, con James Fox, continúa pues analizando y investigando todo lo respectivo, con respecto a todo lo que este individuo le dijo se encontraba en esta zona. Y además las imágenes, cuando James Fox de alguna manera escuchó atentamente, no lo creyó, pero después logró establecer ya comunicación con Víctor, este agente que trabajó en esta Área 51, y entonces llegarían a una negociación, obviamente, de dinero para que se dejara entrevistar, número uno, y dos, pudiera proporcionar, pues digamos, fragmentos de esa supuesta entrevista al extraterrestre. Algo que hasta la fecha se continúa manteniendo como un documento histórico muy importante y que podría ser la prueba definitiva de que efectivamente tienen a seres no solamente muertos, sino además vivos. Así es que vamos a escuchar un poquito a Víctor. No sé, el audio se escucha raro porque no lo pude transmitir directamente del disco. Entonces lo estoy como viendo y escuchando aquí en la computadora. Entonces vamos a ver y escuchar un poquito más a Víctor. I will say that this table is copied under special circumstances, otherwise copied would be possible. Can you be more specific? More specific? Okay, I'm sure they figured this much out already. Recently, there was a wholesale transfer of video documentation from analog tape to digital disk storage. In a couple of instances, this allowed data to lead from a higher security system to a less high security system. Even so, this particular tape was the only. I think that's about all I'll say about that. Was there something about this particular clip that made it more accessible to be copied? Not necessarily, no. Was there something about the content that caused them to file it differently or give it special handling? This interview was terminated. Después de conversar con Víctor y establecer las bases para la entrevista, esta continuó. Have you personally seen the alien being that appears in the tape? Yes, I have, but I stress I was not necessarily present at the interview session that appears on the tape. I'm not going to be specific. I may have encountered the being at another time. What can you tell us about the alien interview we're about to see? This one is rather recent, very late in the series. The interview process has been ongoing since the being of Rocket was investigated. Approximately twice a month, they sit it down for a session that generally lasts from 3 to 5 hours. If they try to go longer than that, or if they schedule the sessions more frequently, the being becomes unresponsive. There's a fair amount of infighting among the scientists from different
disciplines to get their questions asked. What does the alien reveal? Various minor technical details of the saucers. The physicists and engineers are frankly frustrated. They feel the being misreporting information. Possibly concepts are getting lost because all the information has to come through a telepath. But also it may be that the bulk of their scientific knowledge is just too advanced to be translated into our primitive conceptual framework. It's analogous to if a human scientist were to try to translate quantum mechanics into the grunts and screeches of a chimpanzee. It's not a very flattering comparison. Frankly, there's a high attrition rate for scientists in the program. You'd think they'd be energized by the challenge. But a lot of them take the ego deflation very hard when they find out not only how much they don't know, but how much they aren't even capable of understanding. What else does the alien communicate? Oddly enough, beings seems to have a much easier time communicating spiritual concepts. You removed the soundtrack from the tape before you turned it over to this program. That's correct. I can't allow voices of project personnel to be heard by the general public. There's a very good chance their family or friends on the outside will recognize them. Isn't your purpose in releasing this tape to expose Area 51 to the world? My purpose is to expose the existence of the aliens, not compromise these individuals. I made the decision to come forward. I'm taking precautions to protect my own identity, and I don't think it's fair for me to put these others in danger of exposure. In any case, the interview on the tape went nowhere. It was interrupted, as you'll see. Can you describe for us what we're seeing? Okay, we're looking at the interview suite at S4. It's getting dark for the comfort of the aliens. The figure who is just barely visible at the left foreground is the telepath. And behind the camera is a rated scene area for observers. Although in this case, I think the only other person present was a military aide. The alien is seated behind a glass partition by a containment area, which is maintained at biosafety level 2, the lowest designation. That's primarily for the protection of the aliens, not us. The theory is that if they were going to infect us with an alien body attack 50 years ago. In fact, all the indications are the aliens eliminated microbial and viral life from their own ecosystem long ago. They aren't susceptible to our diseases directly, but it has been shown that microbes can reproduce and form colonies within their respiratory systems, which tends to exacerbate the debilities they seem to suffer anyway in our environment. In fact, you can see here the aliens beginning to flag. The interview was not going well. The telepath was trying to clarify some points from a previous interview, but he wasn't receiving coherent responses. As you can see, the being is in real distress. At this point, the telepath is sending out a message to the medical staff. He's trying to communicate with the alien, but he's getting no response. Bueno, pues ahí tenemos ese segmento del la famosa entrevista al alien del Área 51. Y bueno, nada más era un pequeño preámbulo para comenzar este programa de estrellamientos de naves de origen no humano a la Tierra. Hay varios casos, prometo en la semana, vamos a hablar de cada uno de ellos, vamos a preparar los materiales y los casos en específico. Del alienígena del Área 51, se presta para muchas cosas, obviamente, ¿no? Hay muchas preguntas que quedan en el aire. Quiero decir que esto porque dice Julián Lepe, ¿y ese güey quién es, no? Bueno, es un informante que extrajo una de las grabaciones de uno de los seres que habrían sido recuperados en un estrellamiento en Sudáfrica en el año de 1991. Lo llevaron a un complejo, bueno, a uno de los lugares secretos dentro del Área 51 y ahí lo tendrían cautivo. No sabemos si vivió o murió, no se sabe. La extracción del material, ya lo explicó Víctor ahí en las imágenes, fue gracias a que estaban haciendo el cambio de formato de análogo a digital
y entonces él trabajaba dentro del Área 51 o dentro de esta área en donde estaban resguardando toda esta información, y en un pequeño descuido logró copiarse ya en digital el video y se lo llevó, obviamente, en alguna USB o no sé. El evento fue en 1991. En 1996 es cuando se encuentra con James Fox de esta productora Rocket Pictures, y ahí comienzan a negociar. Él quería dinero finalmente, y sí, creo que sí le pagaron por la entrevista y por el material que él afirma es real y que fue extraído del Área 51. Obviamente James Fox hizo una investigación de quién es Víctor, lo protegió hasta el último momento y lo sigue protegiendo, y de acuerdo a lo que James Fox dice, pues él y su investigación le arrojaron que todo esto es verdad y que las imágenes sí corresponden a un ser de morfología extraterrestre que fue recuperado en este incidente en Sudáfrica. Pero es más profundo todo lo que vamos a platicar en la semana de todo esto, y me parece que es muy importante. Pero ahorita, pues obviamente hay que aprovechar a nuestro invitado, que nos va a hablar precisamente de uno de estos estrellamientos que a mí en particular me parece sumamente extraño por la forma de la nave. Y no sé si estuviera tripulada o no, nos va a dar toda la información, pero ya en los próximos días vamos a establecer una línea de tiempo de estos destrellamientos, de estas recuperaciones, y de cómo hay antecedentes históricos, hay periódicos, testigos, testimonios, incluso metamateriales que fueron recuperados en algunos casos de estos estrellamientos, que es diferente a aterrizajes de ovnis, pero bueno, ya lo estableceremos, ya lo vamos platicando. Y bueno, bienvenidos. Muchos dicen, oye, empezó antes, solamente fue un preámbulo, nada más quise abrir rápidamente la señal antes para platicar un poquito de algunos casos. El de Tarija ya lo tendremos toda en su generalidad. También el caso de Italia, del señor Mussolini, que recuperaron una nave que cayó en aquel tiempo, que se llevaron a Estados Unidos, y bueno, muchos casos que me parece que son muy importantes. Pero ahorita vamos a hablar de uno en particular, y ya está conectado desde Guatemala, por supuesto, nuestro compañero, el investigador y Skywatcher, Paulo de León. Así es que vamos a conectarnos y le damos la bienvenida. ¿Qué onda, mi querido Paulo? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Mi estimado Charlie, ¿cómo estamos? A los pies del volcán de fuego de Guatemala. ¿Cómo estás? Bien, Charlie, gracias. Pues mira, aquí la verdad que entusiasmado como siempre, como todos los martes que me abres la puerta, pues para mí es importantísimo estar aquí presente y agradecerte estar aquí y con los Skywatchers, que traerles información como siempre, pues casos clásicos, casos que han marcado la historia de la ufología y que sobre todo pues muchas veces nos dejan más preguntas que respuestas, pero el caso de hoy yo creo que vale la pena tocarlo y hacer una revisión, ¿verdad? Ahora, hay muchos casos, Roswell, Aztec, Aurora, incluso creo que ahí en Guatemala hemos hablado contigo de algunos estrellamientos que se presentaron ahí en donde ustedes viven, hace ya tiempo, obviamente, décadas atrás. Te hago la pregunta, porque yo tengo mi posición. ¿Tú qué posición tomas cuando en Estados Unidos principal, o sea, niegan que tienen restos de naves extraterrestres y que eso es mentira, pero esbozan cómo los derribaron por medio de potentes microondas o radares de microondas? O sea, sí te dicen que ellos con qué lo derribaron, como presumiendo, pero después dicen, pero no tenemos nada, ¿no? Eso no es cierto. O sea, como que no entiendo, ¿no? Ahí los investigadores también deberían de tener un poquito de cuidado con esa situación de, es que porque ahí había radares muy potentes y pues pasaron los ovnis y los radares los tiraron. No sé, ¿tú qué piensas? Yo me voy por la teoría de que en el momento que nosotros como humanidad logramos hacer la ruptura del átomo, Ajá. algo alertó a otras civilizaciones y Totalmente. algo dijo, esta civilización acaba de abrir la caja de Pandora. Y por consiguiente, por ahí también me explico por qué es que muchas veces
lo que comentaba el exmilitar Robert Salas, que decía también que muchas veces en algunos casos cuando los Estados Unidos estuvieron a punto de entrar en una guerra nuclear, en un holocausto nuclear con la Unión Soviética en la Guerra Fría, pues básicamente se apagaron los hilos nucleares de ambos bandos. Claro. Entonces yo creo que ellos en ese tratar de investigar lo que estábamos haciendo y por tratar de detenernos, algunos, ¿verdad? Creo que vienen a la Tierra y de repente esta misma tecnología con la que estaban tratando, ¿verdad? Yo creo que el proyecto Manhattan no solo fue la creación de la bomba, sino que fue el uso de esa misma radiación o esa misma energía la que de alguna manera modificó el entretejido del universo. Entonces yo creo que esto afectó también a las naves y que de alguna forma pues esto fue lo que se suscitó. Y no solo fue en Roswell, no solo fue en Aztec, en Corona, para mí fue en todos los casos que se han suscitado hasta el día de hoy. Y aquí en Guatemala, que según las investigaciones y las lecturas que hemos estado haciendo, son aproximadamente entre 4 y 5 casos. Fíjate, nada más en Guatemala, que están Solo en Guatemala. perfectamente documentados, ¿no? Estamos tratando de recopilar porque agradecemos al doctor Oscar Padilla Lara, que fue quien nos ha dado el dato, pero tenemos que hacer un poco más de investigación. Y te quiero contar algo que para mí también es algo muy, muy bonito de comentarlo, porque es una investigación que está totalmente fresca y que obviamente pues no quiero dar mayores detalles, pero se comenta que en el cementerio general de la ciudad de Guatemala, al parecer hay una urna o una cripta a la cual se tiene que estar registrando con un contador Geiger la radiación regularmente por un gobierno extranjero, porque aparentemente está resguardado aquí algo que no conocemos. Ah, Esta es caray. información fresca que tenemos y la estamos recopilando, entonces pronto vamos a tener más información y espero ya tenerte esa info que nos viene a nosotros de golpe y que pues nos viene a alimentar este tema de no solo del encubrimiento OVNI, sino que probablemente encontrar algo del estrellamiento de Mataquescuintla, aquí en el año 39. 1939, mucho antes que Roswell, mucho Sí, antes, sí. ¿no? 8 años antes de Roswell. 8 Entonces, antes, 8 años. importantísimo. Ujú. Oye, nada más trata de, por favor, digo, yo sé que lo vas a hacer por Ujú. convicción propia, ¿no? Porque yo te lo diga o te lo pida. No le reveles esa información a Harold, si no va a querer escarbar ahí, mano, no sé, me da esa idea, aguas ahí. Bueno, pues No te pues vamos preocupes. a darle, qué interesante. Ya nos platicarás a profundidad después de esos casos de Guatemala, va a ser muy interesantes, pero hoy es el caso de Kecksburg. ¿Qué onda con esta situación? Adelante, Paulo. Kecksburg viene a presentarse, pues, escasos que 18 años después de Roswell. Curiosamente, en plena Guerra Fría se presenta. Otro tema muy interesante es la región de los Estados Unidos en donde se está presentando más al norte de lo que estábamos acostumbrados. Recordemos que Milton William Cooper hablaba en sus libros de que alrededor de 16 naves se habían estrellado en la década de los 40 e inicios de los 50 y que se había contabilizado una recuperación de aproximadamente 65 cuerpos. Un ente vivo que aparentemente podría ser el de la misma entrevista que tú estabas hablando. Ajá. Y, un dato interesante de esa entrevista, antes de que pasemos, se dice que Colin Powell estaba presente en esta entrevista del extraterrestre. Ah, caray. Ajá. Órale. Es un Wow. dato ahí especial, ahí sí que el Un dato señor importante. un dato Habría que importante de hacerlo que este señor, comparecer, ¿no? su habilidad tendrá para esquivar algunas bombas, este señor. Sí, claro, por supuesto. Es un Entonces, viejo lobo de mar, pero viejo bueno, lobo de mar y una gran carrera militar, obviamente, además, por ¿verdad? supuesto. Te digo, pues él debe de saber los secretos, o varios de ellos. Él debe saber. Pero Kecksburg se presenta en un momento interesante porque ya había pasado lo de Roswell, ya había pasado tal vez la mayor amenaza en materia de guerra
que los Estados Unidos ya habían salido de la Segunda Guerra Mundial, pero estábamos en ese punto de la Guerra Fría, cuando, como te digo, pues el señor Salas ya había hecho estas acotaciones que objetos habían hecho intervención en silos nucleares, ¿verdad? Y que de alguna forma, en algunos casos, incluso se fundió todo el material radioactivo dentro de los silos. Y, o sea, los quedaron inútiles estos equipos. Entonces, quiero comenzar con lo que dice Stan Gordon. Stan Gordon, que es el ufólogo más respetado en el tema de Kecksburg, porque él, de hecho, también es residente del área de Pensilvania. Y él cuenta que el objeto aéreo y brillante causó mucha emoción mientras pasaba sobre Pittsburgh y Greensburg. Él es de Greensburg. A eso de las 4:45 p.m., según un número de observadores, el objeto descendió muy lentamente. Ese es otro dato muy interesante. No choca de una forma muy, muy rápida. El objeto descendió muy lentamente en una colina arbolada, cerca de la comunidad rural de Kecksburg, en el condado Westmoreland. Muchos observadores pensaron que una aeronave estaba en llamas. Aquí es donde comienza toda la historia de Kecksburg y aquí es el por qué es que mucha gente se habla de cientos de testigos. Aproximadamente alguien contabilizó que eran 217 testigos los que pudieron haber visto el evento. Y todo comienza con niños. Dicen que los niños que estaban jugando en las calles del barrio o del pueblo se dieron cuenta del objeto que iba cayendo. Los adultos se dan cuenta de que hay algo que está sucediendo ya entrada la noche, o sea, cuando acaba de terminarse el atardecer, es donde los adultos empiezan a organizar y empieza a pasar todo lo que sucede en este estrellamiento. Para darte datos concretos, en la siguiente, Kecksburg está en Pensilvania, en Estados Unidos. Esto fue el 9 de diciembre de 1965. Todo empieza con una bola de fuego, que primero dicen que fue un meteorito, luego empieza a aducirse de que era un accidente aéreo. Todos pensaron que era una avioneta o un avión en llamas. Y entonces, como te lo comento, pues el fenómeno fue avistado por miles de personas. ¿Por qué miles de personas? Porque se reporta que incluso se vio hasta en Canadá y en 6 otros estados de Estados Unidos. Pero el tema ya se vio más de cerca cuando estos niños fueron los que avisaron a sus padres cuando regresaban de jugar ya entrada la tarde. Y entonces, pues, se cree que aquí es lo que sucedió, era un presunto accidente OVNI, así es como se calificó en un inicio. Sin embargo, rápidamente los civiles empiezan a organizarse dentro de la estación de bomberos local. Ahí es donde empiezan a organizarse todos los vecinos porque suponen que un avión fue el que cayó y se iba incendiando en el descenso. Que es lo primero que se piensa, ¿no? Que algo, un meteorito, un avión, siempre hay esa alerta, ¿no? Oye, fíjate, haciendo un pequeño paréntesis, dice Julián Lepe, que está participando ahora sí de manera muy importante aquí. Dice, hay una película de Julián nombre es muy puntual en eso. ¿Mande? Julián es muy puntual en sus comentarios. Sí, dice en Zacapa, dice, es según de un hecho verídico ocurrido en Guatemala, pues eso es un caso de los de allá, ¿no? Zacapa, el caso de Zacapa. Sí, de hecho, ese OVNIs en Zacapa se le da el nombre por una oleada OVNI que fue entre el 88 y el 89, específicamente en la parte oriente de Guatemala, que ahí es donde está el departamento de Zacapa. Entonces, por eso es de que nace la película. De hecho, el protagonista de la película se quedó tan emocionado porque él fue a ver los ovnis en ese momento, en esa oleada. Y le causó tanta emoción que él ya cuando fue cineasta, produce esta película y le pone ese nombre para recordar lo que sucedió. Él de hecho fue que vio un ovni y de hecho pues lo plasma en su película. En su película, wow. Pues entonces, este es un recorte del diario de Kecksburg en esa noche que dice Gran Noche en Kecksburg. O sea, y ahí es donde dice que un reporte de una bola de fuego que cayó como un meteorito y aterrizó en Kecksburg, en el área cerca de Greensburg. Y que la policía y los militares estuvieron levantados hasta muy entrada la noche. Eso es lo que dice el reporte de los diarios. En la siguiente lo que vamos a ver es más de esto, reportes de los diarios, y aquí ya empezamos a ver dibujos de los testigos, de la gente que estuvo. El objeto cae en el bosque, de hecho cae en un barranco, no cae en una zona plana, cae en un barranco, entonces
los civiles se tienen que juntar para hacer el supuesto rescate. Hay bomberos voluntarios. Kecksburg no es una ciudad grande, entonces se tuvieron que organizar porque, como les digo, lo primero que se pensó que era un accidente aéreo. Cuando llegan los primeros testigos, lo que se dan cuenta es que la forma extraña del objeto es una forma de bellota, tiene escrituras no comprensibles para el ser humano porque están escritas en la parte afuera del fuselaje de la nave. Y al final, pues el objeto es removido por los militares en un camión de cama plana y el ejército no permite el paso de civiles. Y es un caso que mantiene el encubrimiento hasta el día de hoy. Y que hay ciertos datos que son interesantes y que los vamos a ir cubriendo. Pero básicamente eso es algunos bosquejos que hicieron los testigos. Están hablando de un objeto de 12 pies de altura, aproximadamente unos 4 metros, y 8 pies de diámetro. Oye, Más o menos como aquí 320. lo que me llama la atención es que ya, o sea, hay un fundamento histórico, es decir, los periódicos. Si tú vas a una hemeroteca en Estados Unidos y principalmente en el área donde ocurrió, pues vas a encontrar la noticia, o sea, va a haber una Seguro. referencia histórica informativa. Algo cayó, incluso hay bosquejos, testimonios, el número de testigos se incrementó notablemente. Cuando pasa algo así, Paulo, estamos hablando de que sí sucedió algo, que necesitamos leer, necesitamos investigar, porque si fuera una mentira, pues queda algo ambiguo y eso es quizás nada más una persona la que lo dice o dos, por ahí alguno que otro, pero más de 100 personas, casi 200, entonces quiere decir que sí algo ocurrió y ahí está el periódico, ¿no? Sí, y fueron varios los reportes porque incluso a pesar de que el pueblo no era muy grande, pero se reporta en los diarios de los condados cercanos. Aquí, por ejemplo, el periódico que estamos viendo arriba, que es el reportero Bob Gatti, que es del Tribune de Greensburg, o sea, ni siquiera es de Kecksburg, es de Greensburg, es de un pueblo aledaño. Entonces la noticia corrió como pólvora en los pueblos aledaños y recordemos que esa zona de Estados Unidos, por ahí está Virginia Occidental, lugares donde hemos tenido el tema del hombre polilla, eh, ¿cómo se llamaba el otro ser bueno, tenemos varios criptozoológicos por ahí y Claro. entonces tenemos un área caliente también en materia de criptozoología, no solo de ufología. Entonces, ahí es donde se empieza a dar la participación civil en la siguiente. Mira, dice el buen Marco de que desaparece de repente, pero cuando aparece es como bomba atómica. Dice, ¿qué onda con su palabra del maratón o es darle el avión a los Skywatchers? Es una buena pregunta, ¿no? No, yo creo que ya Carlos está haciendo las pruebas, porque hoy empezó más temprano, entonces ya estamos haciendo pruebas, ¿verdad, Charlie? No, Sí, sí. más que nada, sí, obedece sobre todo a los tiempos, ¿no? Hoy tuve chance de salir un poco más temprano, pero no es siempre así. Pero bueno, finalmente es ponernos de acuerdo, sobre todo es el material, la cantidad de materiales, porque si nos ponemos a platicar, como sea, ¿no? Es que sí, o Pero sea, vamos es a tener una escoger bonita temas, charla. escoger temas y hacerlo sin ningún problema. Ahora, lo habíamos planeado para cuando estuviéramos juntos en Guatemala, colocando una cámara, etcétera, etcétera. Se va a dar, pero si la impaciencia es más grande, bueno, pues ya lo vemos, ¿no? Ya lo vemos. Cerramos paréntesis. Adelante, mi querido Pablo. Pues entonces en la siguiente lo que vamos a encontrar es esa participación civil. Ya son decenas de personas las que se reúnen. Aquí hay otro dato importante, no solo es la prensa la que lo empieza a comunicar por medio de sus reporteros y fotógrafos, sino que hay algo singular. Mucha gente empieza a hacer sus reportes y los empieza pues, a aumentar con sketches o con bocetos. Y lo más curioso del caso es de que, según cuenta este ufólogo de ahí de Greensburg, de que muchos de los bocetos y los testimonios y los argumentos que fueron escritos en papel fueron eh, también vistos y analizados por un notario. Y todos los notarios lo firmaron y lo sellaron. Entonces eso le da más validez al evento. Le da más validez porque mucha gente, al no tener una forma de grabar con cámara, con audio, etcétera, etcétera,
la forma que lo pudo hacer fue documentar sus bosquejos y sus argumentos, ¿verdad? Sus argumentos, claro. Entonces Claro. lo que sucede es de que, perdón, Carlos. No, es que te iba, perdón por interrumpirte, Ujú. No, pero no, dale. incluso me llamó la atención que este caso de Kingsburg, como varios que se mostraron en el programa Misterios sin Resolver, Ujú. que en esa década de los 90, híjole, fue impresionante las recreaciones que hacían. Yo creo que han sido de las más cercanas quizás a la realidad, este programa de Misterios sin Resolver. Y el caso de Kingsburg, obviamente estuvo dentro de Ujú. esas recreaciones de cómo se vi, qué fue lo que pasó. Todo es impresionante, la verdad. Y bueno, pues ahorita que estaba viendo las ilustraciones, pues son muchas de ellas de este programa de Misterios sin Resolver, que tomó Correcto. muy en serio el caso. Adelante, Pablo, por favor. De hecho, los dos mejores programas de Misterios sin Resolver de esa época era el de Roswell también, que hacen la recreación muy, pues siento yo que parecido a lo que realmente se Muy tuvo que haber real. visto. Yo creo lo más cercano a la Lo realidad, más pero bueno, cercano, adelante, exactamente. adelante. Pues el caso es de que empiezan a reunirse decenas de personas en la estación de bomberos de la localidad. Entonces empiezan a hacer grupos y entonces todos empiezan a buscar en el barranco la aeronave que cayó. Hasta el momento creían que era un avión. Cuando todos están ahí, es que empiezan a llegar los militares. O sea, aparentemente desde que cayó el objeto a una hora de que había caído, empiezan a aparecer los militares y la policía. Entonces, obligan a toda la gente a salir del barranco, muchos a punta de pistola, y se establecen en la casa de una familia, la familia Hayes, que el miembro más pequeño de la época, para 1965, recuerda vívidamente, ya cuando él estaba de adulto, que incluso todas las llamadas que hicieron los militares desde su casa y las llamadas que recibieron no tuvieron ningún costo. Órale, ¿Con quién se estaban comunicando? ¿A dónde se estaban comunicando? No se sabe. Utilizaron incluso la casa de la familia Hayes como puesto de comando. de plano, Entonces, wow. aquí y la estación de bomberos era de donde se estaba armando toda la logística. La estrategia para ir a rescatar, porque primero era un rescate, ¿no? De algo que había caído. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Era un rescate prácticamente, como tú lo dices, hasta el momento yo lo único que creo es que se recogió una sonda, porque no se tiene récord de entidades biológicas. Lo que se fue a Pero recoger fue equipo, o sea, no se sabe si era algo que ya iba dentro de la sonda y que tal vez no correspondía a la morfología humana o a dice la Camarví, economía humana. menos mal no dejaron deuda, dice. Pues sí. Oye, Entonces, mira, el buen Marco D está haciéndonos una aportación, mi querido Marco. Les dije, desaparece de repente, pero cuando aparece es como una bomba atómica, el buen Marco D, y quiere un maratón. Pues nada más hay que planearlo. Lo estamos planeando tanto que no pasa, ¿no? Pero bueno, adelante, es Paulo, que porque si queremos no, hacer mucho que no nos animamos, pero no, sí lo vamos a hacer, pero nos vamos a claro, poner de acuerdo. Entonces, datos curiosos también es que sospechan que la nave fue a parar a Wright-Patterson, a la base que está en Ohio. Entonces, cuando se hace la intervención militar, que sacan a todos los civiles sacan a todos los civiles del barranco, la zona es acordonada. Ya para este momento ya se tenían aproximadamente a los 200 testigos cerca de donde fue el evento. Los testigos fueron acosados a que se retiraran del lugar. Muchas personas vieron a militares ingresar al área con trajes NBQ, que es de protección nuclear, biológica y química. Ingresaron con una caja, la cual ya no vieron en la salida, ya nadie la pudo checar, aparentemente era una caja de ciertas dimensiones con apariencia de metal, no brillante, sino que mate. Y aparentemente la operación tarda 3 horas y al final sacan un objeto en un camión, lo cual no pueden saber qué era. Luego se lo llevan por la noche a la base aérea de Lockburn y luego lo trasladan a Wright-Patterson. El sketch que estamos viendo en la parte de abajo, ahí se parece que fue
un sketch de alguien que estuvo de testigo en Wright-Patterson y así fue como lo tenían al objeto. Lo tenían en forma vertical e iluminado desde varios puntos de Para la base. analizarlo, para verlo bien todo el tiempo, ¿no? Para ver algún tipo de reacción, ¿verdad? Porque no, me imagino que no se sabía. Esto es de la investigación de este señor, el señor Stan Gordon, que es el residente de Greensboro, y entonces él es el que cuenta toda esta historia. Pero aquí viene lo más tétrico o lo más siniestro del caso, es que en la siguiente, ya habíamos hablado del tema de John Murphy, porque John Murphy también entra dentro de la clasificación de las personas que han fallecido en extrañas circunstancias a causa del tema OVNI. Entonces, John Murphy era el locutor y periodista de la WHJB de Kecksburg y él estuvo en el lugar de los hechos antes de que llegara toda la gente, antes de que llegaran todos los testigos. El señor Murphy estaba presente. Él grabó audio de testigo y pudo fotografiar todo el evento. Fotografió la caída del objeto y fotografió el objeto. Recién se había estrellado. O sea, fue Él como los incluso, niños, lo vio que caía del cielo. exacto, él fue de los primeros que lo pudo rastrear y pudo llegar al lugar del accidente. Resulta que este señor John Murphy había planificado hacer un documental al cual él llamó Object in the Woods o el objeto en el bosque. En el bosque. Lamentablemente, previo a que él hiciera ese documental vía radial, es visitado por los hombres de negro. Aparentemente la jefa o la directora de la radio es quien les abre la puerta a estos señores y aparentemente se entrevistan con él por espacio de media hora, donde se supone que él sale con una forma pues muy emotiva, muy asustado, y entonces el documental se edita luego de eso y no es emitido como originalmente se había planeado. Curiosamente también, John Murphy en este momento ya no posee las fotografías del objeto ni tampoco los testimonios de los testigos. Luego de pues del documental fallido y la visita de los hombres de negro, él empieza a mostrar signos de depresión y angustia y es embestido por un vehículo en febrero de 1969 y muere atropellado. Es un caso de hit and run, no encuentran al culpable y pues John Murphy queda y me imagino que se llevó varias cosas a la tumba. Wow. Pues, ¿qué serían? El propio gobierno, la inteligencia militar, los hombres de negro, o qué sería? Es curioso porque a raíz de la visita de los hombres de negro, también tanto la directora de la emisora como la esposa del señor Murphy cambian completamente la versión de la historia. Y cuando ella los recibe en la oficina de la radio, ellos se presentan como que eran oficiales del gobierno. Aún así mostrando esa apariencia no humana, digamos, y trajes Claro. completamente de negro. Y siempre es la actitud de aquellos a los que se encuentran con estos hombres de negro, estos personajes tan extraños, que cambia dramáticamente su postura, incluso hasta se desmienten, se desdicen, pero siempre en una forma completamente distinta a como comenzaron el relato, ¿no? Muy emocionados y muy animosos, y después terminan estando como deprimidos, como reprimidos, como que realmente alguien les dijo, tienes que decir esto, porque si no te va a pasar algo, ¿no? Los amenazan. Es un tema que hasta el día de hoy siento yo que se sigue dando. Es posible, es posible. A nosotros no nos ha pasado nada, gracias a Dios, pero Pero no, probablemente no sea ya con la temática que nosotros hablamos, Charlie. Yo pues pienso eso, que hay mucha gente que se está metiendo ya en temáticas un poquito más fuertes y que sí claro. están terminando con ciertas Como amenazas. Mandata, que dice que puede ser quizás ¿cómo se dice? Es que decir un experimento, ¿por qué no decirlo? Un experimento de viaje en el tiempo, que pudiera haber sido una máquina del tiempo y cayó ahí por alguna situación. No lo sé, digo, me parece que sí es posible también esa cuestión de los viajes en el tiempo, es posible, pero no sé en Kecksburg qué haya sido, ¿no? Con respecto a eso, la siguiente diapositiva, pues vamos a tener algo que parece una teoría también sacada de ahí.
Este dispositivo que Voy sabemos a de pasar dónde viene. rápido, ¿eh? Sí, Puro- sabemos que de dónde viene este dispositivo, que la conocen como Die Glocke o la campana, que era parte de las armas maravillosas que en algún momento Alemania de los 1940 había desarrollado por medio de la tecnología de ciertos científicos que trabajaban para cierto frente. Obviamente este frente estaba lleno de ocultismo, este frente también estaba lleno de mucha tecnología, pero esto hasta cierto punto se traduce como un mito, pero es el señor Igor Witkowski, que es un escritor polaco que en el año 2000 él saca un libro donde dice o habla acerca de las armas que hubieran hecho que el eje hubiera ganado la guerra. Y Claro, dentro de esas está este dispositivo, la campana, que se supone que es una aeronave o un dispositivo que tiene la capacidad de viajar en el tiempo y en el espacio. lo que dice Humandata, exactamente. Exactamente, gracias a Humandata por el dato, y que utilizaba un tipo de combustible conocido como el Serum 525, que era un tipo de mercurio de color violeta, que era lo que hacía que este dispositivo tuviera cierta función antigravitatoria. Esto es un tema que llama la atención porque se hablaba paralelamente al tema de Kecksburg. Entonces, si vemos los dos objetos tienen mucha relación. Pero si nosotros también nos vamos a hablar acerca del por qué, vamos a hablar de que un dispositivo se trasladó desde un imperio en Europa de 1940 a un imperio en América después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de la Operación Paperclip, donde más de 100 personalidades de Alemania se trasladan a Estados Unidos. O sea, ahí está la mudanza del imperio. Toda la cuestión de ciencias, de política, militar, tecnología, actores de teatro, actores de televisión, cantantes, todos se fueron a Estados Unidos. Y lo más curioso del caso, y tal vez mucha gente no lo sabe, pero solo ahí vemos a 4 figuras de Ujú. que se mudaron de Alemania a Estados Unidos, al señor Werner von Braun, a Walter Hallstein, a Adolf Heusinger y a Kurt Waldheim, que respectivamente fueron el director de la NASA, el director de la Comisión Europea, el director de la OTAN y el director o el secretario general de las Naciones Unidas en ese tiempo. Wow. Nada Qué, más. qué curioso, qué Qué curioso. curioso que 4 personas que estaban acusadas de ciertas cosas, ¿verdad? Pero se les dio amnistía, se les dio pasaportes americanos, se les dio una nueva personalidad con el afán de que llevaran toda esa, Pues la información, ¿no? Los todo ese proyectos, carácter, todo, ¿no? exactamente, todo ese conocimiento de Estados Unidos. Conocimiento, Y exactamente. obviamente Estados Unidos no lo iba a desechar. Entonces, aquí es donde viene el por qué podría ser que esta arma convertida en este dispositivo con forma de campana estaba funcionando para Estados Unidos. Mucho se habla también de que el dispositivo era parte de un programa anti-satélites de los Estados Unidos y que de alguna forma lo que querían era como neutralizar todos los satélites de la Unión Soviética para ese tiempo. Entonces es algo que todavía está en veremos, pero pues Claro. traigo el tema a la mesa porque quiera que no, pues el Hexburg va de la mano con la campana. Pero también aquí hay que hablar a mí me gusta también traer un poco de objetividad a lo que yo hablo, y hay una investigación perdida. Aquí aparece nuevamente Stan Gordon y la señora Leslie King, que ellos son los investigadores que más tiempo le han dedicado al tema de Kecksburg. Y resulta que en diciembre del 2005, NASA hace un anuncio que ellos habían hecho un análisis de ciertos materiales, ciertos metamateriales que se habían encontrado en el barranco de Kecksburg. Pero da la casualidad que los descubrimientos fueron extraviados. Pues, todo se perdió, desde las fotos de este periodista hasta pues, el objeto completo. 2 cajas de documentos fueron perdidos, según los argumentos de la NASA, por lo cual dijeron, no importa, no se preocupen, se perdieron 2 cajas de documentos, pero para nosotros el objeto es el Mark II.
¿Cuál es el Mark II? Es este objeto que vemos al lado izquierdo, de color gris y blanco y de color beige o crema, Ujú. que Satélite, aparentemente ¿no? es un dispositivo, es un prototipo de vehículo de reentrada desarrollado por General Electric, perdón. General Electric. Sí, GE. Y entonces eso es lo que dice NASA. No se preocupen, ahí estamos. Ok. Para todo esto es Leslie King y Stan Gordon quienes llevan una demanda a la NASA y piden un acta de información pública, por la cual la siguiente que saca la NASA es que era el Cosmos 96, un satélite de fabricación soviética, lo que cayó, y ves lo que vemos también al lado derecho debajo de ellos. Ese es el argumento de NASA después de que se presentó la demanda. Al final, la demanda está estancada. Desde el Claro. 2015 no se tienen noticias acerca de la demanda hacia la NASA y solo están demorando y están esperando que pase el tiempo, ¿verdad? Y que estas dos personas pues dejen de estar haciendo preguntas incómodas acerca de qué fue lo que cayó, pero habría una posibilidad de que estas dos máquinas pudieran en algún momento haberse confundido con el objeto de Kecksburg. Pero ¿tú crees que hayan sido eso realmente? No, Yo no para lo mí no. creo. Yo no lo Son creo. argumentos de ellos, ¿verdad? Pero para mí Claro. no, para mí sí es algo extraño. O sea, todos los testigos estaban en la capacidad de saber qué era lo que había impactado en pleno barranco. Pero la investigación no se queda ahí. Al día de hoy, el señor Ray Hicks, por ejemplo, es un experto forestal. Ellos regresan a Kecksburg y se dan cuenta que a pesar de que haya pasado el tiempo, las ramas de los árboles indican que algo cayó en el bosque y que esta evidencia pues es en torno a un objeto físico que cae y que daña los árboles y que se supone que aterrizó en esta área en el 65. Por temas de investigación forestal, ellos determinan que sí pasó en la ventana temporal que hablan acerca del objeto. Stephen Kite, que es un arqueólogo que también determinó que el objeto no impactó de una forma directa al suelo, sino que fue de una forma gradual. Incluso eso corresponde también a los bosquejos que tenemos, donde básicamente el objeto arrastró e hizo una pila de tierra o de subsuelo en la parte frontal. Entonces no fue tampoco un choque donde, como lo que pasó en Roswell, que el choque esparce miles de pedazos y luego el objeto va a caer varias millas más adelante. En este caso, el objeto cae íntegro y, así como lo señalan varios reportes de los testigos, el objeto cayó de una forma gradual. Y además Y no se fragmentó en ese sentido, no explotó. Que eso no, también nos llevaría a pensar que no se trató de un satélite. Un satélite pues tiene además, ya con el ingreso en la atmósfera ya se iría desintegrando, ¿no? Ya se sí, estaría quemando y caerían restos realmente ya a tierra calcinados, algunos metales y cosas así, pero normalmente se queman en la atmósfera. Esto cayó casi en su totalidad, así como era, ¿no? Una campana, así como la vemos ahí, como una bellota, exacto. una campana, y quedó semienterrado del trancazo y además la velocidad a la que se impactó, ¿no? Y curiosamente esa es la misma, ese es un monumento que está en Kecksburg, que es aparentemente, pues el escultor utilizó la misma forma de los argumentos que decían todos los testigos para hacer la escultura y esos jeroglíficos que pues obviamente nadie entendía. Hay reportes de bomberos voluntarios del área de Kecksburg que decían que ellos conocían el lenguaje de otros países, conocían jeroglíficos maya, aztecas, conocían jeroglíficos egipcios y que nada se asemejaba a lo que estaba escrito en la superficie del objeto. Y el otro tema es de que el señor Nicholas Johnson, que es un astrónomo, él hizo el cálculo de la órbita del Cosmos 96 y él descarta que haya sido el Cosmos 96 el que cayó en Kecksburg, según los estudios que él hizo con respecto a este satélite de fabricación soviética. Entonces, ahí quedaría descartado que había sido el Cosmos y solo nos quedaría el otro, el satélite de fabricación de General Electric. Pero te digo, parece indicar otro tipo de situación completamente distinta
y muy, muy diferente, por supuesto, a lo que sería una caída de un satélite, ¿no? Y en todo caso, ellos tendrían bien el seguimiento del satélite que va a caer, ¿no? O sea, no sé, hay muchas lagunas ahí que están en la historia. Además, también el tiempo en el que esto ocurrió era muy diferente al que hoy vivimos. Y eso a veces se pierde un poco de vista, ¿no? Se hacen argumentos criticando, por ejemplo, la forma del objeto y cosas así, pero estamos hablando de tiempos muy diferentes. Ahora, me llama la atención ese punto, Pablo. ¿Te das cuenta que en aquellos tiempos, desde los 50 hasta como los 90 todavía, hubo mucha caída de naves, de objetos, y ya ahora recientemente en esta nueva época ya no es tan sencillo y hay más tecnología y la información fluye más rápido y no, como que fue una época en específico, ¿no? Sí, o sea, realmente la ventana temporal de los UFO Crash ha sido, pues bueno, ha sido también extensa, porque recordemos que en 1897, cuando fue el de Aurora, que, que dicho sea de paso, que fue en Texas, Ajá. ¿verdad? Ahí muy cerca de Nuevo México, pues eso empezó, de hecho empezó con una oleada, porque hubo una oleada entre 1896 y 97 que fue muy avistada en la costa oeste de los Estados Unidos, todo eso de California, San Diego, Sacramento. Entonces ahí empiezan los choques, ahí empieza empezamos a tener ese fenómeno. Pero luego tenemos esa pausa y es el Roswell antes de Roswell, que es el de San Antonio en 1945 en Estados Unidos, pero previo a eso teníamos el de Guatemala en el 39, que dicho sea de paso también no te puedo dar fe de la fecha, porque incluso eso es un debate que tenemos con muchos colegas acá, que hemos hablado del tema, y que hablan de que en ese tiempo había presencia alemana aquí en Guatemala. Y en cuestión de 4 años, perdón, en cuestión de 6 años hubo presencia ya estadounidense. Entonces, no se sabe si el evento de Guatemala fue entre el 39 y el 45. Pero es correcto lo que tú dices, pero al mismo tiempo, con respecto a los choques que tenemos, que se suscitan en las 4 esquinas, todos tienen unas características muy similares, o sea, el mismo tipo de seres, el área donde caen. Entonces, es, es, eh, es difícil explicar ese tema porque nosotros aquí en Guatemala tuvimos el último, si no estoy mal, fue en la década de los 80, según los estudios, Según, yo sí. no sé si hemos tenido otro choque más, pero, o sea, es una buena acotación la que tú haces, y no Bueno, sé qué dice aquí dice Omni Guillermo. Pons, a lo mejor es mi Ujú. amigo Pons. Dice, me parece que aún siguen cayendo naves, solo que ahora están mucho más controlados en los medios y hasta bloqueadas las redes sociales. Pero pasó lo de Mague, ¿no? En Brasil, que también, pues a pesar de los tiempos el tiempo en el que ocurrió, que fue hace un par de años, Ujú. el hermetismo fue exactamente el mismo como si hubiera sido Roswell o hubiera sido Virginia también en Brasil, muchos años antes. Fue exactamente el cerco, el sesgo de información y los testigos que afirmaban haber visto los helicópteros, escucharon que cayó algo y se cimbró la tierra. Los Ujú. helicópteros militares buscando algo y después la movilización militar y después todo lo que se vino con Magué, que indica que sí, efectivamente hubo recuperación de una nave y los cuerpos de los tripulantes. Entonces, te habla de que es el mismo procedimiento, ya estudiado y ejecutado muchas veces, y volvió a suceder, a pesar de, como dice Pons, pues mucha información y muchas cosas, pero sigue bloqueándose de alguna manera el evento en sí, no tanto las redes, porque en redes sociales se conoció todo, ¿no? Pero digamos, el acceder directamente al objeto, a lo que pasó visualmente, sí se controló de manera impresionante, igual que en Roswell, literal. Em, Tal vez para mí, bueno, dejando el de Magué por un lado, el de Varginha, que fue en el 96, que 96. que que no tiene, digamos, pues, mucho parecido con lo que habíamos visto ya antes. Por ejemplo, los seres son diferentes, la situación urbana donde caen los seres, ¿verdad? Que lo También. hablábamos aquel día, que
que en pleno suburbio de Varginha se presentan los seres y que no solo era uno, no eran dos, sino que eran como alrededor de 10. Ahí podríamos aducir que también fue una falla mecánica porque se nota que en los días subsiguientes al evento hay ovnis buscando el ovni caído. El siniestro, ¿no? Sus cuates, Ajá, fueron a lo buscar a sus siniestrado. cuates. Exacto, hay también argumentos de que se vieron seres en las carreteras, se vieron seres en el zoológico de Varginha. En el zoológico de Varginha hubo animales muertos. Entonces, no sé si a lo largo de la historia hay un patrón. No lo identifico realmente. Tal vez, como dice Guillermo, creo que sí hay cierta censura con respecto a los nuevos eventos, Sí, el mismo proceso, el mismo procedimiento. pero es el cierre total. Yo siento que si ha de pasar algo así, ha de ser lo que pasó hoy, por ejemplo. Pasa algo de esa manera, Facebook, Twitter y todo eso se cae. Bueno, Esa es la forma, porque ya el periodismo como tal ya no existe tanto, o sea, ya no es aquella, la prensa impresa y que vas a leer o el noticiario de las 8 en la televisión, no. Cierras Facebook, cierras Twitter, cierras Instagram. Entonces, de esa forma la gente no se entera de nada, porque ya nadie está leyendo un periódico, nadie está viendo el noticiero de las 6, claro. sino que lo que están viendo es el TikTok o estás viendo el Facebook. Entonces, yo creo que tal vez ahí Guillermo sí tiene ese punto, o sea, censuran totalmente las redes para que nadie se entere de lo que está pasando. Puede llegar a haber ese control definitivamente, pero sobre todo, ¿sabes qué? Lo de Magué fue muy claro, el hermetismo, el cerco con la prensa, con los medios, con la gente, ¿no? Los mismos, los pobladores de Magué pues solamente pudieron ver algo, pero no se acercaron, no ubicaron el lugar exacto hasta después. Hasta después ya como que se vio que cayó el objeto ahí, se ven los árboles quebrados, pero no se pudo llegar de inmediato como se hubiera pretendido poder llegar. Sin embargo, ellos sí, los militares tenían conocimiento pleno de dónde había caído y lo fueron a recuperar inmediatamente, ¿no? Eso es impresionante. Pero eso se ha reportado en todos lados. Lo que pasó en Kecksburg, en una hora estaban los militares. Exacto. En el tema de Varginha, el evento fue el 20 y para el día 26 ya estaban dos aviones, un avión, un C-5 o un C-17 en el aeropuerto de Sao Paulo de la Fuerza Aérea Estadounidense. Entonces ellos ya estaban preparados, ellos sabían, incluso se dice que en el de Varginha fueron los militares gringos los que alertaron a los militares brasileños que un objeto iba en su espacio aéreo. Oye, y por cierto, también lo derribaron. de Magué, ahorita que estoy viendo la imagen, sí se manejó esta grabación como supuestamente real de un objeto que habría caído precisamente ahí en esta localidad. ¿Será acaso que sí correspondía a algo que cayó ahí? ¿Tú qué piensas? A mí lo que eso es una parte que yo no termino de comprender. Por ejemplo, el objeto que cae en Mataquescuintla, aquí en Guatemala, el objeto mejor dicho, hablaban de que el objeto tenía dos ocupantes de 60 centímetros de altura cada uno. Entonces, eso nos está condicionando el tamaño de una cápsula. Pequeña, muy pequeña. Pequeña, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasa en Kecksburg. O sea, es una cápsula muy pequeña para albergar a dos seres humanos, o solo que, digamos, vayan en cierta posición fetal, pero siento yo que es algo demasiado pequeño en relación a los otros accidentes, como en Roswell o como en Aztec. Pero en este caso, a mí me da mucha duda que estos objetos que son de muy pequeña envergadura, de muy pequeñas dimensiones, no tengamos una explicación acerca de qué es lo que viene adentro, o por lo menos nosotros no lo estamos viendo. Seguramente los Claro. militares llegan y se lo llevan y ya no lo vemos, o sea, pero no sabemos si dentro hay biología. Había Para alguien. mí, sí, para mí lo que son cápsulas de investigación, son drones, pero no son drones humanos. Claro, vehículos no tripulados, por decirlo de Vehículos no alguna manera, tripulados, ¿no? exactamente. Eso es lo que yo calculo. Muy bien, Pienso señor. que por ahí.
pues sin duda un tema muy, muy interesante y hay muchos comentarios. Creo que se inclina, sobre todo Mandata, se inclina por pensar que pudo haber sido un vehículo muy complejo, pero que tenía que ver con viajes en el tiempo, una cosa así. No lo sé, digo, seguramente existen estos proyectos y debe de haber este tipo de situaciones, pero lo de Kingsburg, pues continúa en el misterio hasta que no se libere, porque ahí es donde podría ser importante la apertura de los secretos militares en Estados Unidos. Todos los casos que seguramente tienen bien documentados, y no solamente de los informes, papeles en papel, los files, sino además los restos de las naves. Por ejemplo, Kingsburg, ¿dónde lo llevaron? Es una pregunta, ¿dónde lo llevaron? ¿Dónde está? Porque seguramente no se desbarató. No es Está en el no es un hangar papel 18 que se desbarate, ¿no? Está en el hangar 18 de Wright Patterson. ¿No? Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Dónde están? Dice Robert Lazar que están en el S4, muchos de estos proyectos, muchas de estas recuperaciones fueron en el S4, pero quizás ya están en otro lugar, ya las movieron seguramente. ¿Y qué se logró con todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En fin, no sé, son muchas preguntas que quedan siempre en el aire y que nos dejan en ese tono de misterio, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en Kingsburg? ¿Qué tipo de nave era? ¿De quién era? ¿Tenía marcas, tenía como letras o jeroglifos? ¿De quién era? ¿Había alguien adentro o solamente estaba a control remoto? En fin, algo bastante complejo, ¿no? Y hay un patrón que sí se repite. Si tú recuerdas que en el caso de Roswell, sí reportan que hay unos objetos que se rescataron del choque, que Ajá. tenían una escritura que no era comprensible. Ahí es el único patrón que yo veo en estos dos casos. Que lo vio el hijo de Jesse Marcel, ¿no? Que vio Exacto. como Y escritura, ¿no? sí, y que obviamente, pues, de ahí tenemos todo lo demás, el tema del encubrimiento, la conspiración, los hombres de negro, el silencio de los testigos. Entonces, yo siento que esa es la política que ellos han llevado. De una forma u otra, tal vez ahora ya no se maneja de esa forma y es mejor botar las redes para que nadie sepa nada y, pues, bueno, Claro. retiramos a los testigos, retiramos el objeto, retiramos la biología, si es que hay, y bueno, ahí se acabó. Dice Pero Kamalvi que se dice que las naves son máquinas del tiempo por humanos del futuro. Dice, solo es un pensamiento. Yo ya descarté esa. Dentro de las 5 teorías que yo manejé en un inicio del estudio OVNI, yo ya solo me decanto por 2. O si es un tema extraterrestre o es un tema interdimensional, que para mí es la más fuerte ahorita, un tema interdimensional. Claro. Porque no. Quitando las bengalas de Julián Lepe, ¿eh? Qué canijo. Ahora voy a tener que hacer una profunda meditación para poder entender eso. Pero bueno, mi querido Paulo, un tema sin fin, ¿no? Sin llegar a ningún lado. Ahí están los hechos, que cada quien saque sus conclusiones y las interpretaciones quedan al gusto de cada uno de nosotros. ¿Qué fue? Ahí está la información y que investiguen, ¿no? Sí, por sobre todo eso, ¿verdad, Carlos? El tema de tener una mente abierta y que cada quien, pues si nosotros no estamos aquí dando un axioma, una Claro. verdad universal, no, o sea, nosotros estamos compartiendo teorías que de alguna forma los invitamos a que cada quien saque sus propias conclusiones y pues que cada quien saque su opinión al respecto, ¿verdad? Dice, somos nosotros mismos del futuro, ¿para qué le juegan? Dice Julián. Sí, yo siento. ¿Qué propósito tendría poder elaborar una máquina que te permita regresar en el tiempo si no puedes realmente hacer absolutamente nada? Cualquier intervención del futuro hacia el pasado generaría una paradoja en el espacio y el tiempo y en el resultado que se vería reflejado obviamente en el futuro. Cualquier cosa, cualquier detalle que se modifique en el tiempo pasado, se vería reflejado en el futuro. Y eso sería grave en ese sentido. Es muy complejo, es muy complicado. A mí me gusta pensar lo que Billy Mayer dice.
que ellos viajan en el espacio y en el tiempo, pero como una especie de proyección, es decir, como proyecciones, como hologramas que se ven, que se reflejan en ciertas épocas, pero no pueden interactuar, no pueden hacer nada, porque no lo pueden hacer. No se puede. Imagínate viajar a verte tú mismo. ¿Cómo es que puedes tener la misma masa en 2 puntos en el tiempo y en el espacio? O sea, tú mismo, más pequeño, pero tú, ¿cómo puede ser la misma masa en el mismo tiempo y en el espacio? Se crea ahí algo Es una muy paradoja temporal en la teoría. en la teoría. Yo no creo que sea un tema de viaje en el tiempo. Si estuviéramos en esa capacidad, los cambios deberían ser muy sutiles en este punto. Pero donde ahí confluye también la famosa teoría ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De estos cambios que están sucediendo, que todos dicen Ah, caray. la hay una teoría acerca del cambio de que están modificando el tiempo. Hay un viaje en el tiempo y que están modificando cosas muy sutiles, el efecto Mandela. Ah, ya. El efecto Mandela, de eso se está hablando. Realmente, pues yo me decanto porque si tenemos la capacidad de hacerlo, tendrían que ser cambios muy sutiles, pero yo no voy a hablar más de eso porque la verdad que es meterme a camisa de 11 varas, como dicen. Pero sí le quiero responder a Abraham Mesa porque dice, Paulo, una pregunta, ¿de qué realidad crees que vengan o que vienen y cuánto tiempo tendrán viniendo? Mi opinión es muy singular. Yo creo que nosotros, como seres humanos, somos almas que estamos en un envase biológico, o este robot biológico que a todos nos tocó. Y es la única forma en la que podemos navegar en esta tercera dimensión. En el momento que nos toque eh, elevarnos o irnos en otro plano, creo que dejaremos este envase, obviamente, y pasaremos a ese siguiente plano. Ahora, estos seres, yo creo que vienen de estos otros planos donde no hay por fuerza una materia, No sino hay que envases. únicamente, exacto, no hay envases. Pero ellos sí necesitan cierta tecnología para cruzar ese límite entre una dimensión y otra, entre la cuarta o tercera o la quinta y tercera, algo así siento yo que es como se manejan. Entonces, probablemente más adelante no vamos a tener la necesidad de alimentarnos, sino que nuestra alimentación simple y sencillamente va a ser etérea, pero dejaremos este envase como lo dice Carlos. Para mí esa es una teoría, pero pienso que por ahí vendría el tema. Estos seres nos están visitando desde otro punto de evolución del alma o del espíritu. Esa es mi forma de pensarlo hasta cierto punto. Porque no se destruiría, ¿no? No, 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 o sea, Solamente si puede evolucionar, lo hará. Y si no, tendrá que volver a comenzar. en términos de energía es más fácil reciclar la energía que crearla de nuevo, ¿verdad? Claro. Entonces no creo que esto sea lo que se está suscitando, pero Un la tema verdad que profundo. podríamos teorizar aquí otras 5 horas de hacerle el maratón a Marco de Charlie. Dice mi tocayo Carlos Álvarez, dice, solamente agrego un dato que incluyen sobre el caso Kingsburg, dice, según que dentro venía un oficial de alto rango alemán que huyó en ella cuando pidieron la guerra. No sé. Hay una teoría que envuelve también a la campana y que aparentemente la campana tuvo la capacidad de viajar en el tiempo y que se quedó estancada en un punto geográfico, donde este punto geográfico pasan los siglos, los milenios, y la campana se supone que debería haberse encontrado en un punto de la historia. No sé, pero Son se teorías, habla, ¿no? son teorías. Nuevamente Teorías. estoy hablando de teorías, pero si puedo se las consigo, si puedo se las consigo y tal vez hablamos de eso, pero Muy será bien. hasta la próxima ocasión. Muy bien, Paulo. Pues muchas gracias. Pues ya sabes, aquí hay muchos comentarios agradeciendo, por supuesto. A Adrián Chávez le gustó el cambio de tema, por supuesto. Y bueno, pues nos preparamos para la siguiente ocasión. ¿Qué te parece? Excelente, mi amigo Carlos. No, siempre es un gusto acompañarte y acompañar a los Skywatchers. La verdad, el saludo a Guillermo Pons, que nos está viendo, también a
Andrés Aulet, a Carlos Álvarez, a Marco D por estar ahí, Abraham Mesa, gracias. La verdad que no me alcanza el tiempo Sí, para no, saludarlos a todos, pero muchos. es el cariño para todos. Un abrazo para todos y síganme en mis redes, estoy en YouTube también, ya estreno canal, así que síganme por ahí, también tenemos algunas cosas que hemos hecho antes y ahora. Claro que sí, mira, dice Marco D. Bye. Bueno, mi querido Pablo, muchas gracias. Ahí está, ahí vamos a dejar las redes sociales en el programa y nos vemos aquí en la siguiente ocasión, ¿te parece? Muchas gracias, mi amigo Carlos, que estés muy bien, un fuerte abrazo. Cuídate mucho, Pablo. Nos vemos. Cuídate mucho, Gracias. saludos. Bye. Hasta luego. Bueno, pues ahí está el buen Paulo de León para que revisen sus redes. Miguel Reyes, ¿cómo estás? Un día, cuando sepamos la verdad, nos reiremos de muchas de nuestras conjeturas y suposiciones previas. Mientras tanto, hay que seguir buscando la verdad, dice nuestro Skywatcher, Miguel Reyes, por supuesto. Muchas gracias, mi querido Miguel. Y bueno, vámonos. Excelente programa, dice Alfonso. Gracias a todos. Y como dice Marco, antes de que se retirara, que ni se despidió de mí, pero bueno, su manita arriba, su puchilike nos ayuda bastante en la emisión, por supuesto. Y mañana, gracias, Camarví. Te saludo, mi querido Camarví, por supuesto, a Martín Vázquez también, a todos, a David Brisa, a Bisimoto, a comandante Alberto Bando, a Marco de que ya se fue, a José Manuel Gaitán, a todos y cada uno, muchas gracias, William Núñez, a mi amigo Guillermo Pons, a Dino de Labra, que por ahí anda también, a Raúl Fabricio, a todos, Daniel Palomares de Yata, excelente, Martín Vázquez de Jalapa, a Tlaxcalteco, que no estaba escribiendo, pero ahí estaba. Dice, no pasaste las luces de anoche, dice Julián Lepe, ya las bajé, el reporte me lo hizo Miguel Reyes, ya descargué las imágenes, te las mando mañana y se las mando a Miguel. La toma está abierta y desafortunadamente los canijos reflejos estorban justo cuando pasan ahí unas cosas que ya platicaremos de eso y a ver qué les parece. Ojo, mi querido Julián, ojo. Esto que pasó ayer en la noche, que son bengalas, le dan al traste con tu teoría, completa y totalmente. Pero bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirte algo? Bueno, gracias, muchas gracias. Nos vemos mañana, ya termina la emisión. Mañana programazo, lo preparamos. Estamos aquí con ustedes a las 9 de la noche. Por supuesto, no se lo pueden perder. ¿Ok? Tlaxcalteco nos debe una pijamada en Rancho Skinwalker y solo, dice Abraham Mesa. Estoy completamente de acuerdo. Aquí dejo el comentario para que mañana yo se lo enseñe, por si ya se durmió. Y sí, definitivamente ya lo vamos condicionando a ese canijo tlaxcalteco. Bueno, vámonos. Gracias. Dejen su puchilike. Besote a mi esposa Lulis, por supuesto, a Elena y a la pleiadiana favorita de todos ustedes y de todos nosotros y de todo el planeta, Puchis, que ya nos debe bastantes puchifrases. Y ahora sí, nada, que no encuentro y no hice. No, ahora sí un montón. ¿Sale? Besote para la pleiadiana favorita de todos. Y Julián, también muchas gracias. Vas a ver esa situación. Está muy, muy interesante. Pero bueno, vámonos. Y recuerden que ya se acerca el evento. Así es que gracias. Mañana nos conectamos a las 9 de la noche. Aquí, por supuesto, en Skywatchers. Su manita arriba. Gracias. Descansen.